Bienvenidos al siguiente video tutorial. En este video vamos a repasar la metodología de resolución de problemas propuesta en este proyecto Novus. Para ello, proseguiremos entonces a resolver este problema de la materia de estática mediante dicha metodología. Y bueno, nuestro enunciado nos indica que el siguiente tubo o ensamble se encuentra asegurado a la pared o fijado a la pared por dos abrazaderas. Y tomando en cuenta que la maceta tiene un peso de 50 libras, tenemos que entonces que determinar la magnitud del momento producido por el precio de la propia maceta en torno al eje OA. El primero de nuestros pasos será el utilizar un correcto parafraseo. En este caso se recomienda describir de manera correcta y precisa qué nos pide el problema, además de que sea entendido o qué información hemos obtenido con el propio enunciado y o diagrama o imagen gráfica del propio problema. En este caso es recomendable siempre el ser concisos y sobre todo bastante claros en nuestro propio parafraseo, evitando así una extensión que nos pueda afectar al momento de continuar con el desarrollo del problema o inclusive incluir información errónea. Entonces se recomienda bastante mantenerlo simple, breve y bastante resumido. En este caso, se especifica que es requerido obtener el momento generado por el precio de la maceta en el eje OA. Y evidentemente se da una rápida definición de lo que corresponde al propio momento con respecto al eje específico. Sin embargo, esta definición es más bien un agregado a esta diapositiva y deberá mantenerse bastante más resumido en el momento de la realización de su próxima evaluación. Posteriormente, es de gran importancia el poder establecer un diagrama que en este caso, nos representa en gran medida las fuerzas que están actuando sobre nuestro cuerpo a analizar. En este caso, corresponde mismamente en una única fuerza, que es el propio peso generado o de la propia maceta. Posteriormente, después con nuestro análisis, veremos qué otros fenómenos o perturbaciones físicas existen a lo largo de este cuerpo o respectivamente en el eje OA. Un dato importante acerca de la realización de estos diagramas de cuerpo libre es mantener precisión geométrica y sobre todo establecer muy bien las mediciones para cada punto que se nos sean otorgados. Asimismo, tomar en consideración los ángulos nos serán de gran utilidad al momento de resolver el problema. Asimismo, se recomienda respetar o adecuar de manera correcta cada uno de los ejes tridimensionales X, Y y Z. Y evidentemente no se puede modificar ningún tipo de medición o geometría, pues esto terminaría en un colapso entero de nuestro propio cálculo. Una vez realizado el propio diagrama, será de fundamental importancia el poder concretar, asentar, expresar o de manera explícita plasmar algunos conceptos teóricos o fórmulas que nos serán de gran utilidad para la resolución del problema. Cabe mencionar que una vez que se hizo el diagrama, se tiene que tener posterior al parafraseo, se tiene que tener una gran idea, aunque general, de qué se va a realizar en el problema para poder obtener lo que es requerido por el propio. Entonces, evidentemente, aunque es una idea general la que se tenga del procedimiento a seguir, se tiene una clara noción de qué definiciones físicas o qué fórmulas serán utilizadas en este problema. Sabemos entonces que el calcular el momento con respecto al eje específico corresponde a la propia ecuación resaltada en azul.
en donde requerimos un vector unitario, un vector posición, el vector fuerza y se acomodarán en una matriz. Es también recomendable el utilizar fórmulas generales como el momento en tres ejes, como la fórmula para calcular un vector unitario en sus diferentes interpretaciones, y de igual manera la fórmula, o en este caso diagrama, para poder calcular un vector de posición entre dos puntos. Claro que en la medida de lo posible se espera que el alumno plasme las fórmulas más fundamentales que utilizará. Y bueno, se pueden llegar a omitir ciertas fórmulas o desarrollos de fórmulas, como se ve en la primera imagen. De momento, no es requerido el que se exprese de manera completa el desarrollo de la fórmula. Mismamente, la que se encuentra resaltada en azul, considero que es una manera completa de poder expresar una fórmula. Asimismo, en esta diapositiva se plasmó de igual manera una definición textual o escrita de lo que es un momento de fuerza con respecto a un eje específico y el cómo se obtiene. Sin embargo, esto no es necesario, ya que tomaría gran parte del tiempo que se tiene para resolver el problema y se espera que mediante definiciones con fórmulas sea suficiente. Ahora procederemos a plasmar qué información se conoce acerca del problema. Y bueno, en esta sección se recomienda en gran medida explicar de manera breve qué información se conoce, tanto la geometría, tanto datos numéricos, ya sea de cualquier fuerza aplicada, medición o incluso sentido de alguna de las partes del cuerpo o de la fuerza. Y evidentemente algunos supuestos que se pueden expresar. Por ejemplo, la maceta ya se encuentra en una unidad de fuerza, 50 libras. Por ende, será un buen momento para indicar que esta misma ya está en dichas unidades de fuerza. Sin embargo, se recomienda mantener esto breve y en la medida de lo posible, el mantenerlo simple, es decir, expresar de manera rápida, W es igual a 50 libras, el punto A es igual a, y se establecen sus coordenadas en el octante pertinente. Y de esta manera se podrá tener no únicamente una buena guía de cómo resolverlo, sino también los datos a la mano para dar una solución correcta y ordenada del problema. Finalmente, pasaremos entonces a la solución de este problema. Tenemos entonces ya todos los datos, todas las fórmulas que requeriremos, y en este caso únicamente se aconseja el respetar la convención de signos. Si se encuentra en un octante en donde su eje es negativo, por ejemplo, el eje Z negativo, entonces se pondrá W es igual a su respectiva fuerza en libras, sus coordenadas de octante, en este caso K, y de igual manera el sentido del octante, menos 50K. Y se irán calculando paso a paso los vectores posición, en este caso de O a B. Claro que en este caso se agregó una explicación textual para que en dado caso existieran dudas conforme a la resolución de este problema o inclusive en relación a este tema, se puedan leer en la diapositiva detenidamente. Pero se espera que con toda la información ya dispuesta por el alumno, la resolución sea rápida y sea ordenada. Entonces, en este caso, podemos ver el cálculo del vector posición R o B y de esta manera proseguimos con la solución del problema. En dado caso exista alguna duda, recomiendo consultarlo en la bibliografía pertinente con su profesor o mismamente detener este video para poder leer la explicación paso a paso de esta solución. Ahora tenemos el vector de posición R o A y requerimos por la propia fórmula que establecimos previamente su vector unitario, que es un vector con valor 1 y nos dará información acerca de su dirección y sentido.
Para ello requeriremos su forma cartesiana y la magnitud de este vector de posición. Una vez que obtengamos este vector unitario, entonces proseguimos a calcular el momento con respecto a un eje específico. Recordemos que ya teníamos la fórmula en una previa sección. Por lo tanto, no es mayor problema el incluir nuestros datos pertinentes en la información ya obtenida o ya expresada anteriormente. Y es entonces cuando se demuestra nuevamente que la organización es una gran herramienta para poder solucionar un problema de la manera más rápida y eficaz posible. Aquí tenemos entonces el cálculo final de la magnitud del momento generado por el peso de la maceta en respecto al eje OA.